El sol, en mi tierra, no sale para saludar, sale para castigar. Aquí, en este rincón de Jalisco que los mapas parecen haber olvidado, el amanecer no es una promesa de luz, sino una advertencia del calor que vendrá a robarle el aliento a la tierra. Mi nombre es Santiago, y mis 50 años se sienten como 100 bajo este cielo implacable. Mis manos, que un día fueron fuertes para arar y sembrar, son ahora un mapa de grietas y callos, un testimonio de una lucha que siento que estoy perdiendo. Cada mañana mi mundo se despierta con el mismo ritual. No es el canto de un gallo lo que me saca del sueño, sino el ritmo suave y constante del molino de Nixtamal. Es Elena, mi esposa, mi compañera de batallas silenciosas. Ella se levanta en la más profunda oscuridad, cuando el aire todavía guarda un poco de frescura para moler el maíz que nos queda. El aroma a masa fresca se mezcla con el del café de olla que hierve lentamente en el fogón. Un perfume que antes me llenaba de esperanza y que ahora solo subraya lo poco que tenemos. Nuestra casa de adobe, construida por mi abuelo, es un refugio fresco contra el castigo del sol, pero también es un santuario de nuestros miedos. Las paredes guardan el eco de las oraciones de mi madre, de las risas de nuestra hija cuando era niña, y ahora guardan nuestro silencio. Un silencio pesado, denso, lleno de preguntas que no nos atrevemos a hacer en voz alta. Mi día comienza con un recorrido que se ha vuelto una tortura. Salgo y mis pies se hunden en un polvo rojizo, fino como la ceniza, que se levanta y se pega a la garganta, a la piel, a la ropa. Es lo que queda de mi tierra. Los surcos que tracé con tanta fe hace meses son ahora cicatrices en un campo estéril. Las plantas de maíz, que debían ser altas y verdes, son apenas unos tallos amarillentos y débiles, esqueletos que se rinden ante la sed. Me arrodillo, tomo un puñado de tierra y se deshace entre mis dedos como arena. Es una tierra muerta. El pozo, nuestro pozo, el que mi padre cavó con sus propias manos, es otro recordatorio de nuestra derrota. Cada día el nivel del agua baja un poco más. Cuando lanzo el balde, el sonido que hace al golpear el fondo es cada vez más seco, más hueco, y el agua que saco es poca y sabe a tierra, a desesperación. Levanto la mirada al cielo, un hábito inútil, una súplica muda. Es un azul tan profundo, tan perfecto, tan cruelmente vacío. No hay una sola nube, ni la más pequeña mancha blanca que alimente una mínima esperanza. Es como si Dios hubiera pintado un lienzo perfecto y se hubiera olvidado de nosotros, los que vivimos debajo de él. El único sonido que rompe esta quietud de muerte es el balido lejano de las cabras del vecino, otro hombre que, como yo, lucha contra el olvido. Y dentro de casa, el murmullo constante de Elena. Siempre está rezando. Frente a su pequeño altar, una repisa de madera con una imagen gastada de la Virgen de Guadalupe y una veladora que nunca, jamás se apaga. Ella alimenta esa pequeña llama de luz con la misma devoción con la que alimenta nuestro hogar, aunque ambas cosas parezcan consumirse sin remedio. Es una paz frágil la que nos rodea, la calma tensa del que sabe que el próximo golpe será el definitivo, el que lo derrumbará todo. Es el silencio que precede al llanto. Mi herida, la que de verdad me desangra el alma, no es la tierra seca ni la despensa vacía. Es una herida más profunda, una que llevo en el corazón. Es la herida de una fe que se siente como una traición. Recuerdo, con una claridad que me quema, las tardes de mi infancia. Yo era un niño de no más de 7 años y mi abuelo me sentaba bajo la sombra inmensa del gran mezquite que domina nuestras tierras. Era un árbol legendario,
el más viejo del valle, un gigante de ramas retorcidas que parecía sostener el cielo. Mi abuelo me pasaba su mano áspera por el cabello y me decía, con esa voz serena que tenía: «Mira, Santiago, este árbol ha visto nacer a tu tatarabuelo y a tu bisabuelo y a mí. Has sobrevivido sequías peores que esta. ¿Sabes por qué? Porque sus raíces son profundas. Van tan hondo que siempre encuentran agua. Así es la fe, mijo. La fe son las raíces del alma. Aunque la superficie esté seca y el mundo parezca morir, si tus raíces son profundas, siempre encontrarás a Dios. Él me enseñó a rezar ahí, al pie de ese tronco que era como la columna de nuestra familia. Me enseñó a hablarle a Dios, a confiar en la intercesión de la Virgen, nuestra Madre del Cielo. Y yo le creí. Cada palabra suya se ancló en mi corazón de niño. Heredé sus tierras, heredé su casa, y creí haber heredado su fe. Pero sus palabras ahora suenan huecas, como ecos en una iglesia abandonada. Camino bajo el mismo sol que él caminó, trabajo la misma tierra que él amó, pero yo no encuentro el agua. Mis raíces se han topado con pura roca. El silencio de Dios es mi sequía personal, la más terrible de todas. Rezo, sí, pero mis oraciones se sienten como piedras que lanzo a un pozo sin fondo. No hay eco, no hay respuesta, solo este silencio aplastante. Es la vergüenza de mirar a Elena a los ojos después de que ella pasa horas de rodillas, y yo no tener nada que ofrecerle, ni una palabra de consuelo, porque mi propia esperanza se ha secado. Es la procesión interminable de rosarios, de promesas, de veladoras encendidas que terminan en el mismo cielo mudo y en el mismo campo estéril. Mi conflicto, mi guerra, no es contra el clima, es contra la memoria de mi abuelo, contra el hombre que me enseñaron a ser. Por fuera, sigo siendo Santiago, el agricultor, el hombre de fe, pero por dentro mi alma está tan agrietada y muerta como la tierra que piso. El dolor de esta duda es una espina constante en mi costado. Me pregunto si tú, que escuchas mi historia, ¿alguna vez has sentido ese vacío? Si alguna vez has gritado una oración al cielo y solo has recibido silencio. Si es así, escribe amén en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en nuestro dolor es la primera gota de lluvia que necesitamos. La noche oscura de mi alma, el momento en que todo se quebró, no llegó con un trueno, sino con el crujido de un sobre de papel. Lo trajo el cartero esa tarde, un sobre delgado con el sello de la ciudad. Era de mi hija, de mi pequeña Lucía. Ella es la única luz que nos quedaba, la única cosecha que había florecido en nuestro campo de sacrificios. Elena y yo hemos vendido animales, hemos dejado de comer más de un día, hemos remendado la ropa hasta que el hilo original desapareció, todo para que ella pudiera estudiar, para que pudiera ser maestra y tener un futuro lejos de esta tierra condenada. Mis manos temblaban al abrir la carta. Su letra, tan redonda y clara, siempre me había llenado de orgullo, pero esta vez cada palabra era un golpe. Escribía que las cosas iban bien, que sus notas eran excelentes, pero que la escuela le exigía el pago del próximo semestre por adelantado. Si no lo hacíamos en las próximas semanas, perdería su lugar. Se disculpaba, como si fuera su culpa. Me pedía que no me preocupara, que buscaría un trabajo, que dejaría la escuela si era necesario. Y esa frase fue la que me partió en dos. El sacrificio de mi hija, sumado al nuestro, a punto de convertirse en nada. Sentí que el aire me faltaba. Guardé la carta en el bolsillo de mi camisa, justo sobre mi corazón, donde su peso se sentía como una roca. En ese preciso instante, escuché un ruido sordo dentro de la casa. Corrí. Elena estaba en el suelo, desmayada junto al fogón. El calor, la mala alimentación, el peso de la angustia, todo se le había venido encima. La levanté en mis brazos. Se sentía tan ligera, tan frágil. Su piel estaba pálida y sus labios secos.
El médico del pueblo, un hombre bueno pero directo, vino a verla. Sus palabras fueron tan claras y afiladas como un trozo de vidrio. Santiago, esto es agotamiento y desnutrición. Necesita comer mejor. Necesita carne, leche, descanso. Necesita recursos, recursos que sé que no tienes. Cada palabra era un martillazo en el clavo de mi fracaso. Fracaso como esposo, fracaso como padre, fracaso como hombre. Esa noche no pude dormir. Mientras Elena descansaba, con un sueño intranquilo, salí de la casa. La oscuridad era total, una oscuridad que parecía tragarse la poca luz de la luna. Caminé como un autómata hasta el borde de mi campo muerto y me detuve frente a él. El gran mezquite. Ahí estaba, imponente, su silueta negra recortada contra un cielo lleno de estrellas indiferentes. Ya no veía en él el símbolo de mi herencia, el ancla de mi fe. Mis ojos, llenos de una rabia y un dolor que nunca antes había sentido, solo veían madera, madera valiosa. Hacía unos meses un comprador de la ciudad, un hombre con botas de piel y una camioneta nueva, se había detenido. Me había ofrecido una buena suma por la madera del mezquite. En ese momento, lo eché de mis tierras casi a gritos. Vender el árbol de mi abuelo. Era como vender su tumba, como vender mi propia alma. Pero esa noche, la oferta de aquel hombre resonaba en mi cabeza como la única oración que tenía sentido. Era el dinero para la escuela de Lucía. Era la comida para Elena. Era la salvación, una salvación que exigía el mayor de los sacrilegios. Me paré frente al árbol y las lágrimas, esas lágrimas que tanto había contenido, finalmente brotaron. Eran lágrimas de furia, de impotencia. Miré al cielo y grité por dentro, en un diálogo silencioso y violento con el Dios que me había abandonado. ¿Es esto lo que quieres? ¿Destruir sagrado lo que me queda? ¿Es esta tu prueba? Pues la has ganado. Me rindo. En ese acto, en esa decisión que se sentía como una traición a mi sangre, a mi historia y a Dios mismo, mi desesperación finalmente aplastó mi devoción. Tomé la decisión. Al amanecer, cortaría el árbol. En ese momento, bajo la inmensa oscuridad, no solo estaba sentenciando a muerte al viejo mezquite. Sentía que estaba matando la última semilla de fe que quedaba en mi corazón. Mi mundo, tal como lo había conocido, se derrumbaba bajo el peso insoportable de esa elección. La noche después de mi decisión fue un infierno en la tierra. Cada vez que cerraba los ojos, veía las ramas del mezquite como los brazos de mi abuelo extendiéndose hacia mí, acusándome. El viento, que soplaba suavemente a través de las grietas de la casa, sonaba como un susurro, repitiendo mi nombre con decepción. No hubo sueño para mí. Me senté en la oscuridad de nuestra pequeña sala, con la carta de Lucía en una mano y un vacío helado en el pecho. Miraba de reojo el altar de Elena, la pequeña llama de la veladora danzando, una luz solitaria de fe en un océano de mi propia oscuridad. Se sentía como una burla. Esa pequeña llama representaba todo lo que yo estaba a punto de destruir. Por primera vez en mi vida sentí el impulso de apagarla, de rendirme por completo a la negrura que me consumía. No lo hice, no por fe, sino por Elena. Sería como apagarle el alma a ella también. El amanecer llegó sin piedad, tiñendo el cielo de un gris y pálido y enfermizo. No hubo belleza en esa luz. Era la luz que ilumina el patíbulo, la que revela los rostros de los condenados. Me moví por la casa como un fantasma. Calenté el café que quedaba, y el aroma, en lugar de confortarme, me dio náuseas. Elena se despertó y me miró. Sus ojos, siempre llenos de una serena confianza, buscaron los míos, pero yo no pude sostenerle la mirada. Mi cobardía era una capa pesada sobre mis hombros. «¿Qué pasa, Santiago?», me preguntó en voz baja. «¿Qué vas a hacer?». Tragué saliva. El sabor amargo de la mentira llenó mi boca. Encontré una solución, vieja.
le dije, y mi propia voz sonó extraña, lejana. Un trabajo. Hoy mismo empiezo. Será dinero rápido. Para lo de Lucía. Ella sonrió, una sonrisa cansada pero llena de alivio. Y esa sonrisa me dolió más que una bofetada. Se acercó a su altar, se persignó y susurró una oración de gracias a la Virgen. Sabía que tu madre no nos abandonaría, dijo. Yo me di la vuelta para que no viera mi rostro. Palabra de gratitud. Cada acto de su fe inquebrantable era una brasa ardiente sobre mi conciencia culpable. Salí de la casa sin decir más. El aire de la mañana era fresco, pero yo sentía que me asfixiaba. Mi propio corazón era un traidor latiendo en mi pecho. El camino al pueblo fue una procesión de vergüenza. Cada vecino que me encontraba, cada buenos días, Santiago, se sentía como una acusación. Sentía sus miradas en mi nuca, como si todos supieran el sacrilegio que estaba a punto de cometer. Fui a la casa de los hermanos Rodríguez, dos hombres jóvenes y fuertes, conocidos por hacer cualquier trabajo por unas monedas. No eran malas personas, solo hombres con tanta hambre como yo. Los encontré remendando una red de gallinero. Al verme, sus rostros mostraron sorpresa. Yo no era hombre de pedir ayuda. Les expliqué el trabajo. Necesito cortar un árbol, uno grande. Les pagaré bien. No hicieron preguntas. No les importaba el porqué. Sus ojos se iluminaron ante la promesa de pago. Asintieron, recogieron sus hachas y me siguieron. Uno de ellos cargaba una vieja pero potente sierra eléctrica. El viaje de regreso a mi tierra fue en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de nuestras botas en el polvo y el zumbido de las moscas. Yo iba al frente, sintiéndome como Judas guiando a los soldados. El sol comenzaba a calentar y el mezquite se hizo visible a lo lejos, majestuoso, ignorante de su destino. Por un momento, una parte de mí quiso gritarles que se detuvieran, que todo era un error, que volvieran a sus casas. Pero entonces recordé el rostro pálido de Elena y la letra de mi hija y seguí caminando. La esperanza, a veces, nos obliga a cometer los peores pecados. Si conoces a alguien que está en un punto de quiebre, que siente que tiene que traicionar sus propios principios para sobrevivir, comparte este video con esa persona. A veces, el testimonio de que no estamos solos es el primer paso hacia el milagro. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias de fe. Llegamos. Nos paramos frente al gigante. Los hermanos Rodríguez miraron hacia arriba, silbando por lo bajo ante la magnitud del trabajo. Para ellos, era solo un desafío físico, un montón de madera, un jornal. Para mí, era el altar de mi historia a punto de ser profanado. Prepararon las herramientas. El olor a gasolina y aceite de la sierra eléctrica me revolvió el estómago. Era un olor industrial, un olor a muerte que no pertenecía a ese lugar sagrado. Me alejé unos pasos, me apoyé en la cerca de mi campo y le di la espalda. No podía mirar, no podía ser el director de esta orquesta de destrucción. ¿Listo, patrón?, gritó uno de ellos. No respondí, solo asentí con la cabeza sin voltearme, y entonces escuché el sonido, el tirón de la cuerda y el rugido furioso de la sierra al cobrar vida. Ese sonido fue una profanación. Rompió el silencio del valle, un silencio que había estado lleno de oraciones, de susurros de mis antepasados. Ahora estaba lleno de un grito mecánico y violento. Me tapé los oídos, pero el ruido se metió dentro de mi cabeza, dentro de mi alma, y luego el primer golpe del hacha, un sonido seco y brutal, ¡pac! Y otro, ¡pac! Cada golpe retumbaba en mi pecho como si me lo estuvieran dando a mí. Cerré los ojos con fuerza y las imágenes llegaron sin ser invitadas. Yo, de niño, trepando por esas mismas ramas. Mi abuelo, apoyado en ese mismo tronco, explicándome los misterios del cielo. Elena y yo, jóvenes, buscando su sombra en una tarde de calor, compartiendo nuestros sueños.
Cada recuerdo era una astilla que se me clavaba en el corazón. El trabajo fue largo, una agonía que se extendía bajo el sol cada vez más caliente. El rugido de la sierra subía y bajaba, como el lamento de una bestia herida. Los gritos de los hombres, «¡Cuidado! ¡Dale ahí!», se mezclaban con el ruido infernal. Yo seguía de espaldas, petrificado, rezando sin palabras, una oración extraña, no pidiendo perdón, no pidiendo que se detuviera, sino simplemente existiendo en ese purgatorio que yo mismo había creado. Quería que terminara. Ansiaba el silencio que vendría después, aunque supiera que sería un silencio de muerte. Después de lo que pareció una vida entera, el rugido de la sierra se detuvo. Hubo unos segundos de una quietud extraña, tensa, y entonces escuché el sonido que anunciaba el fin. Un crujido profundo, gutural, como si la tierra misma se estuviera quejando. El sonido de miles de fibras de madera rindiéndose, el quejido de un gigante al que le han roto la columna vertebral. No pude evitarlo. Me di la vuelta. Vi cómo el gran mezquite, el guardián de mi familia, se inclinaba. Lenta, majestuosamente, como un rey destronado, comenzó su caída. Se llevó por delante ramas más pequeñas, levantó una nube de polvo y hojas secas y finalmente se estrelló contra el suelo con un estruendo que hizo temblar la tierra bajo mis pies. El golpe fue tan definitivo, tan final, que sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Era un silencio vacío, un silencio de ausencia. Donde antes había un gigante lleno de vida, ahora solo había un cadáver de madera y un enorme agujero en el cielo. El sol caía a plomo sobre el lugar que durante siglos había estado protegido por su sombra. Lo había hecho. Había matado lo más sagrado que tenía, una sensación de vacío absoluto, de náusea espiritual. Me invadió. Había cruzado una línea y ya no había vuelta atrás, ya no había nada, solo oscuridad. Los hermanos Rodríguez, sudorosos y cansados, se acercaron al tronco caído. «Buen trabajo», dijo uno, dándole una palmada al tronco como si fuera el lomo de un animal muerto. Empezaron a planear cómo cortar las ramas para transportarlas. Yo me quedé inmóvil, un espectador de mi propia desolación. Uno de ellos, el más joven, levantó el hacha para cortar una de las ramas más gruesas, una que se había partido de forma extraña al caer. La levantó por encima de su cabeza, el sol brilló en el acero y la dejó caer con fuerza. Y entonces ocurrió lo imposible. En lugar del sonido sordo y satisfactorio de un hacha hundiéndose en la madera, se escuchó un clang. Un sonido metálico, agudo, totalmente fuera de lugar. El hacha rebotó, haciendo vibrar el mango en las manos del hombre. Él miró la hoja del hacha confundido, pensando que había golpeado una piedra incrustada. «¡Qué demonios!», murmuró. Escupió en sus manos, tomó el hacha de nuevo y golpeó con más fuerza en el mismo lugar. ¡Clang! El mismo sonido. Ahora su hermano se acercó. «¿Qué pasa? ¿Tiene clavos este árbol?» «No lo sé. Es como golpear una campana». Se arrodillaron junto a la fractura de la rama. Yo, movido por una curiosidad que nació de las profundidades de mi desesperación, me acerqué lentamente, arrastrando los pies. Vi cómo uno de ellos usaba la punta de su machete para raspar la madera astillada del corazón del tronco. Quitó una capa, luego otra, y entonces se quedaron absolutamente quietos. El que sostenía el machete lo dejó caer como si le quemara. Ambos retrocedieron un paso, con los ojos abiertos de par en par, una mezcla de terror y asombro en sus rostros. «Virgen Santa», susurró uno de ellos. Yo me asomé. Mi mente no podía procesar lo que mis ojos estaban viendo. Allí, en el corazón mismo del árbol, en el centro exacto del tronco donde debería haber solo vetas de madera, había una figura.
No era una mancha, no era una forma que se pareciera a algo, era una imagen perfectamente tallada, lisa al tacto, con colores vivos y nítidos que ninguna mano humana podría haber pintado allí dentro. Era ella, la Virgen de Guadalupe, intacta, detallada, con su manto azul verdoso cubierto de estrellas, sus manos juntas en oración, la luna bajo sus pies. Era como si el árbol hubiera crecido a su alrededor, protegiéndola, guardándola en su corazón de madera durante siglos. Un milagro. El mundo se detuvo. El sol pareció dejar de quemar, el viento dejó de soplar, el único sonido era el de mi propia respiración entrecortada. Me acerqué, temblando. Mi mente gritaba que era imposible, que el dolor me había vuelto loco. Pero mis ojos no mentían. Alargué una mano temblorosa y toqué la superficie de la imagen. Estaba fresca, suave, viva, y en ese instante la represa de mi dolor, de mi rabia, de mi orgullo herido, se reventó. Caí de rodillas. El polvo de mi tierra muerta se ensució con las primeras lágrimas, y ya no pude parar. No eran lágrimas de tristeza ni de desesperación, eran lágrimas de un shock tan profundo, de un asombro tan absoluto, que me desarmaron por completo. El Dios que había acusado de un silencio cruel acababa de responderme. Y no lo había hecho con un susurro, sino con un grito que había partido en dos el corazón de mi mundo. El tiempo se detuvo en ese pedazo de tierra profanada, arrodillado, con el rostro bañado en lágrimas y el corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperme las costillas. Yo solo podía mirar la imagen. Era un ancla de realidad en un mar de locura. Los hermanos Rodríguez seguían paralizados, sus rostros pálidos bajo el sol inclemente. El miedo es una cosa curiosa. Primero te congela y luego te obliga a correr. Fue el más joven quien reaccionó primero. Se persignó 3 veces, tan rápido que el gesto fue casi un espasmo. «Vámonos, hermano», le susurró al otro tirando de su camisa. «Esto no es nuestro, esto es de Dios. No debimos haber tocado este árbol». El mayor asintió sin apartar los ojos de la Virgen. «Santiago», empezó a decir, su voz temblorosa, nosotros no vimos nada, no diremos nada, pero no podemos seguir, no podemos cortar esto». Recogieron sus herramientas con una prisa torpe, casi tropezando con las ramas caídas. No me pidieron el pago, no se despidieron, simplemente se fueron, casi corriendo, como si hubieran visto un fantasma, y en cierto modo lo habían hecho. Me dejaron solo, completamente solo con el gigante caído y el milagro que sangraba luz desde su corazón herido. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranjas y morados, colores de una belleza dolorosa. La tarde se enfriaba y la realidad de mi situación empezó a asentarse sobre mis hombros como un manto helado. ¿Qué hacía ahora? El milagro no había borrado la carta de mi hija. No había puesto comida en mi mesa. No había llenado el pozo de agua. El problema seguía ahí, tangible y urgente, pero ahora estaba complicado por lo imposible. Miré el tronco, la imagen sagrada expuesta a los elementos. Un pánico protector me invadió. No podía dejarla así. Con mis manos temblorosas, busqué ramas con hojas, lonas viejas que había en el cobertizo, cualquier cosa para cubrirla, para esconderla. No sabía de qué la estaba protegiendo, del sol, de la noche, de los ojos de otros, o me estaba protegiendo a mí mismo de su mirada. Volver a casa fue el camino más largo de mi vida. Cada paso era una batalla. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente era un torbellino. ¿Cómo le explicaba esto a Elena? ¿Cómo podía poner en palabras el rugido de la sierra, el sacrilegio, el sonido metálico y la revelación divina? Sonaría como la confesión de un loco. Abrí la puerta de nuestra casa y ella estaba allí, sentada a la mesa, esperándome. Levantó la vista y su rostro, lleno de esperanza expectante, se descompuso al ver el mío.
Estaba cubierto de polvo, sudor y las huellas secas de mis lágrimas. «Santiago, ¿qué pasó?», preguntó su voz cargada de una preocupación que me partió el alma. «¿Conseguiste el trabajo? ¿Estás bien?». El trabajo no funcionó. Mentí a medias. La verdad era demasiado monstruosa para contarla. Era más complicado de lo que pensé. «¿Y el dinero?», insistió suavemente. «No, no hay dinero». Las palabras salieron secas, muertas. Vi la pequeña luz de esperanza apagarse en sus ojos, reemplazada por la familiar sombra de la resignación. Eso, más que nada, me llenó de una profunda y amarga soledad. Estaba sentado frente a mi esposa, la mujer que compartía mi vida, y un abismo nos separaba. Un abismo del tamaño de un milagro inconfesable. Ella se levantó, me sirvió un vaso de agua sin decir nada más y fue a rezar a su altar. Yo me quedé en la mesa, en la penumbra, sintiéndome un extraño en mi propio hogar. El silencio entre nosotros ya no era de preocupación compartida. Era mi silencio, mi secreto, mi desierto personal. Esa noche fue la verdadera prueba, el verdadero desierto. No dormí, no podía. Me senté en la misma silla de la noche anterior, pero el hombre que se sentaba ahí era otro. La noche anterior, yo era un hombre que había perdido la fe. Esa noche, yo era un hombre que la había encontrado de la forma más aterradora posible y no sabía qué hacer con ella. La oscuridad ya no estaba vacía. Se sentía llena, expectante, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando mi siguiente movimiento. Y yo no tenía idea de cuál era. Mi oración de esa noche no fue un murmullo de palabras aprendidas. Fue una lucha, un diálogo silencioso y brutal, directamente desde mi corazón roto. «Aquí estoy», le decía yo al silencio. «Me has respondido. Después de tanto tiempo, después de rogarte y maldecirte, me has respondido. ¿Pero qué es esta respuesta? ¿Qué significa?». Las preguntas brotaban como agua amarga. «¿Por qué así? ¿Por qué tenías que esperar a que yo cometiera el peor acto de mi vida? ¿Por qué en el corazón de lo que más amaba y que yo mismo destruí? ¿Es una lección? ¿Es un castigo?». Caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación, como un animal enjaulado. Me asomaba a la ventana y miraba la oscuridad en la dirección del mezquite caído. Sabía que la imagen estaba allí, bajo las ramas que le había puesto encima, y su presencia era un peso inmenso sobre mi alma. «No lo entiendo», gritaba en mi interior, apretando los puños. «Me muestras tu rostro, el rostro bendito de tu madre. ¿Y luego qué? Mi tierra sigue seca. Mi hija sigue a punto de perder su futuro. Elena sigue débil. El hambre sigue en esta casa. ¿Es esto una broma cruel? ¿Me das un milagro que no puedo comer, que no puedo usar para pagar una deuda? ¿De qué me sirve tu señal si mi mundo se sigue cayendo a pedazos?». ¿Alguna vez le has hecho preguntas duras a Dios en la oscuridad de la noche? ¿Has sentido esa mezcla de fe y frustración? Si es así, escribe en los comentarios: «Yo también he luchado». Tu testimonio es un acto de valentía y nos une como comunidad en esta jornada de fe. La noche fue un ciclo de emociones violentas. Por momentos, una ola de gratitud tan abrumadora me hacía caer de rodillas, llorando de puro asombro por haber sido testigo de algo tan sagrado. Me sentía el hombre más bendecido de la tierra, pero luego la realidad práctica de mi vida volvía a inundarme, y con ella llegaba la duda, una duda nueva y más sutil. Ya no dudaba de la existencia de Dios. Ahora dudaba de su plan. ¿Y si la imagen no era para mí? ¿Y si yo solo había sido el instrumento para revelarla y mi propio sufrimiento no era parte de la ecuación? La responsabilidad de ser el custodio de ese secreto me aterraba. ¿Debía contarlo? ¿Me creerían? ¿O me tomarían por loco, por blasfemo? Me sentía como un hombre al que le han entregado el sol en las manos. Su luz es innegable, pero su calor lo está quemando. El alba me encontró exhausto,
con los ojos ardientes por la falta de sueño y el llanto. Antes de que Elena despertara, salí de la casa. Necesitaba verlo de nuevo, necesitaba la certeza de la luz del día. Caminé hacia el lugar del sacrilegio, ahora un altar improvisado. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Tenía miedo, miedo de que todo hubiera sido una alucinación, miedo de que la imagen hubiera desaparecido, o peor aún, miedo de que siguiera allí. Llegué al tronco caído. Con manos que aún temblaban, empecé a quitar las ramas y la lona que había puesto encima, y allí estaba, bañada por la primera y suave luz del amanecer. La imagen parecía aún más viva, los colores más profundos. La serenidad en el rostro de la Virgen era un contraste brutal con la tormenta que había en mi interior. Era real, el milagro era real. Pero entonces levanté la vista. El cielo, el mismo cielo que la noche anterior parecía lleno de una presencia divina, era de nuevo una cúpula azul, vacía y despiadada. Miré el suelo, la misma tierra agrietada y sedienta. Escuché el silencio, el mismo silencio sin pájaros, sin vida. Nada había cambiado, absolutamente nada. El milagro estaba contenido en un pedazo de madera muerta, pero el mundo a su alrededor seguía muriendo. Y ahí, en ese momento, llegó la prueba más dura, la tentación final. La voz fría y racional de la desesperación susurró en mi oído. ¿Y si no es un milagro? ¿Y si es solo una casualidad? Una veta de la madera, una formación extraña de resina y minerales. Es hermoso, sí, pero no va a traer la lluvia, no va a pagar la escuela. Es solo madera, madera valiosa. El comprador te daría el dinero hoy mismo. Podrías cortar este pedazo, guardarlo si quieres y vender el resto. Soluciona tu problema, Santiago. Sé práctico. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Esa voz era tan seductora, tan lógica. Era la voz del mundo, la voz de la supervivencia a cualquier costo. Miré la imagen, luego miré mis manos callosas, mis campos muertos. La solución era tan fácil. Una traición más. ¿Qué importaba? Ya había matado al árbol, ya había mentido a mi esposa. Esto era solo un paso más. Podía tomar el camino fácil, podía darle la espalda al milagro y elegir la solución terrenal. Todo mi ser estaba en una balanza, la fe y la desesperación, el milagro silencioso y la realidad que gritaba. Me quedé allí parado, con el alma en vilo, sintiendo que mi elección no solo definiría mi futuro, sino el significado de toda mi vida. Miré el rostro sereno de la madre en la madera y luego levanté los ojos al cielo vacío, una última vez. ¿Qué hago? Susurré al viento en una súplica final. Dame una señal, por favor, dame una señal más. Las palabras se quedaron flotando en el aire inmóvil, devoradas por el silencio y el calor. Dame una señal más, una súplica final, un último grano de fe arrojado contra la montaña de mi desesperación. Y la respuesta fue precisamente esa: silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que pareció una respuesta en sí misma, una negativa. El sol siguió golpeando mi nuca con la misma furia. La tierra agrietada bajo mis pies no se movió. El rostro de la Virgen en la madera mantuvo su serenidad inescrutable. Nada. No pasó absolutamente nada. En ese momento sentí cómo la última brasa de esperanza se convertía en ceniza fría. Me sentí un completo estúpido, un viejo tonto susurrándole al viento, esperando que los cuentos de hadas de su abuelo se hicieran realidad. La voz de la razón, esa que había estado tentándome, regresó con una fuerza arrolladora. ¿Ves, Santiago? No hay nada. Estás un solo. Tienes una familia que alimentar y una deuda que pagar. Deja de buscar magia en la madera y sé un hombre. Toma la solución que tienes enfrente. Me di la vuelta. Le di la espalda a la imagen, al tronco, al altar de mi sacrilegio. Di un paso
y luego otro en dirección a la casa. Iba a buscar la sierra, iba a terminar el trabajo, iba a cortar el milagro en pedazos y venderlo por unas cuantas monedas para sobrevivir. La derrota era un sabor a hiel en mi boca. Mi corazón, que momentos antes había estado lleno de un terror sagrado, ahora se sentía pesado y muerto como una piedra. Pero entonces, cuando daba el tercer paso, me detuve. Algo había cambiado. No era algo que pudiera ver o escuchar, era algo que sentí en mi piel. Una caricia. Por primera vez en meses, una brisa sopló, pero no era el viento caliente y polvoriento de siempre. Esta brisa era diferente, tenía una extraña frescura, una insinuación de humedad que mi piel, acostumbrada a la sequía, reconoció de inmediato. Se me erizó el vello de los brazos. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración, como un animal que ha detectado algo en el aire. Olía. Cerré los ojos e inhalé profundamente, tratando de descifrar el mensaje que traía el viento. Y allí estaba, débil, casi imperceptible, un fantasma de un aroma, el olor a tierra mojada, el perfume del ozono, la promesa de lluvia que no había olido en tanto tiempo, que por un segundo pensé que mi propia memoria me estaba engañando. Mis ojos se abrieron de golpe y escanearon el horizonte. Nada. El cielo seguía siendo un lienzo azul perfecto, sin una sola mancha. Sacudí la cabeza. Estás enloqueciendo, Santiago. El sol te ha partido la cabeza. Estaba a punto de reanudar mi marcha de derrota, pero el viento sopló de nuevo, esta vez un poco más fuerte, trayendo consigo ese aroma de manera más clara. No era mi imaginación, era real. Levanté la vista, no hacia el horizonte, sino directamente hacia arriba, sobre el lugar donde yacía el mezquite, y lo vi. Justo en el centro del cielo, en la vertical perfecta sobre mí, una pequeña voluta de color blanco como una pincelada de algodón acababa de materializarse de la nada. Era tan pequeña, tan insignificante, que cualquier otro la habría ignorado. Pero para mí, en ese momento, esa nube era más sobrecogedora que una montaña. Me quedé mirándola, con el corazón en la garganta, sin atreverme a parpadear. Y mientras miraba, a su lado apareció otra, luego otra. No se movían desde el horizonte. Nacían allí, en el cenit, como si una mano invisible las estuviera tejiendo en el aire. Eran la respuesta, la señal que había pedido. El proceso se aceleró. Las nubes, al principio tímidas y aisladas, comenzaron a unirse, a expandirse, a fusionarse en una masa cada vez más grande y densa. El blanco puro dio paso a un gris perla, y luego a un gris profundo, el color del vientre de una tormenta. La luz del día cambió drásticamente. El sol, antes un tirano que todo lo quemaba, quedó velado. Una luz suave y difusa, una luz de catedral, bañó el valle. El mundo entero parecía haber bajado la voz, como si estuviera a punto de presenciar algo sagrado. Un trueno lejano, un murmullo grave y profundo que hizo vibrar el aire, rompió el silencio. No era un sonido amenazante, era una anunciación, y entonces cayó una sola gota de agua, grande, pesada, fría. Me golpeó justo en la frente y corrió por el surco de mi ceja hasta mi párpado. Sentí su peso, su humedad, su realidad. Fue como si el dedo de Dios me hubiera tocado. Esa única gota contenía un océano de significado. Era el fin de la sequía, el fin del silencio, la confirmación. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran diferentes a todas las anteriores. No eran de rabia, ni de shock, ni de desesperación. Eran lágrimas de pura gratitud, tan transparentes y limpias como la gota de lluvia que ahora se mezclaba con ellas en mi mejilla. Luego cayó otra gota, esta vez en el rostro polvoriento de la Virgen, en la madera, limpiando una pequeña línea, como si ella también estuviera llorando de alegría. Y luego cayeron 10, 100, 1000, y de repente
El cielo se rompió. No fue una lluvia, fue un diluvio. Una cortina de agua tan densa y poderosa que borró el paisaje. El sonido era ensordecedor, un rugido magnífico, el sonido de la vida regresando a la tierra. El golpeteo sobre las hojas secas, el silbido en el aire, el estruendo sobre el techo de mi lejana casa. El polvo rojizo, que había sido el rey de mi mundo durante meses, fue aplastado, sometido, transformado en lodo oscuro y rico. El olor a tierra mojada lo llenó todo, se metió en mis pulmones, un perfume de pura gloria, un aroma a milagro. Yo no corrí a refugiarme, no podía. Me quedé allí, en medio del aguacero, y abrí los brazos de par en par. Incliné la cabeza hacia atrás y dejé que la lluvia me golpeara la cara, que se metiera en mi boca, que lavara el polvo, el sudor y la desesperación de mi piel. El agua corría por mi cabello, por mi cuello, empapando mi camisa, mis pantalones, hasta que no quedó ni un solo hilo seco en mi cuerpo. Y mientras el agua del cielo me limpiaba por fuera, las lágrimas me limpiaban por dentro. Lloraba y reía al mismo tiempo, un sonido extraño, el de un hombre roto que está siendo reconstruido en tiempo real. Era un bautismo en medio de la tormenta que yo mismo había provocado con mi acto de destrucción. Estaba siendo lavado, perdonado, rehecho, y en medio de ese caos de agua y emoción, la revelación final cayó sobre mí con la misma fuerza que la lluvia, la comprensión. De repente todo tuvo sentido. El silencio de Dios no había sido ausencia. Su silencio no había sido indiferencia. Su silencio había sido un espacio sagrado de espera. No estaba esperando mis oraciones perfectas, ni mi fe inquebrantable. Al contrario, estaba esperando que mi fe se quebrara. Estaba esperando que yo llegara al final absoluto de mis propias fuerzas, que agotara todas mis soluciones, que mi orgullo tan duro y seco como mi tierra se hiciera añicos. El mezquite. Dios no necesitaba mi árbol. Nunca se trató del árbol. Se trataba de mi disposición a entregarlo. Tuve que estar dispuesto a destruir el símbolo de mi herencia, a cortar mis propias raíces, para descubrir que la verdadera raíz de mi fe no estaba en el árbol, sino escondida dentro de él. La Virgen, mi madre, no apareció de la nada. Ella siempre había estado allí, en el corazón de mi historia, esperando pacientemente en la oscuridad a que mi desesperación fuera lo suficientemente grande como para hacer un agujero y dejar entrar la luz. Entendí que la sequía no había sido un castigo, había sido el camino, la larga y dolorosa jornada en el desierto que me había obligado a buscar agua en el único lugar donde no se me había ocurrido buscar, en el corazón de mi propia herida. El milagro no era solo la imagen, el milagro no era solo la lluvia, esos eran los signos, las consecuencias. El verdadero milagro había sido todo el proceso, el dolor, las lágrimas, la decisión terrible, el sonido de la sierra, la duda y la súplica final. Dios no había estado en silencio, había estado escuchando cada una de mis maldiciones, cada una de mis preguntas, cada uno de mis llantos, y había estado tejiendo su respuesta en el telar de mi propia tragedia. Caí de rodillas por tercera vez, pero esta vez no fue por el shock ni por la desesperación. Fue un acto de pura y rendida adoración. El agua de la tormenta formaba arroyos a mi alrededor, arrastrando el polvo, corriendo sobre mis manos apoyadas en el lodo. El mundo entero olía a vida nueva, y yo, un simple agricultor, un hombre de fe rota, estaba arrodillado en el centro mismo de la respuesta de Dios, empapado en su misericordia, escuchando su voz en el rugido de la lluvia. Estaba salvado. La lluvia no era un castigo, era una caricia. Arrodillado en el lodo, empapado hasta los huesos, no sentía el frío. Sentía una calidez que brotaba desde el centro de mi pecho, una paz tan profunda y tan vasta que disolvía todos los años de amargura y de miedo.
El hombre que se había arrodillado allí por desesperación había muerto. El que se levantaba ahora, con el rostro bañado por la gracia del cielo, era alguien completamente nuevo. Ya no había lucha en mi interior. Ya no había preguntas furiosas ni un diálogo violento con Dios. Solo había una conversación silenciosa, una comunión. El agua que corría por la tierra agrietada, sanando sus heridas, era la misma que corría por mi alma, sanando las mías. Toqué el lodo ya no como el símbolo de mi fracaso, sino como la promesa de la vida que volvería a nacer. El dolor se había ido, lavado por la tormenta, y en su lugar había brotado un amor tan inmenso que sentía que no me cabía en el cuerpo. Y en medio de esa epifanía, un solo pensamiento se alzó por encima de todos los demás. Elena, mi Elena, la que había mantenido su fe intacta mientras la mía se desmoronaba, la que había alimentado la pequeña llama de su veladora mientras yo me rendía a la oscuridad. Este milagro no era solo mío, era la respuesta a cada una de sus oraciones silenciosas, a cada una de sus lágrimas secretas. La necesidad de compartirlo con ella, de traerla a este círculo sagrado, se convirtió en una urgencia que me impulsó a ponerme en pie. Mis piernas, antes pesadas por la derrota, ahora se sentían ligeras. Ya no huía de mi fracaso, corría hacia nuestro futuro. Corrí a través de la tormenta como un niño. El lodo se salpicaba en mis pantalones, el agua me cegaba los ojos, pero una risa incontrolable brotaba de mi garganta. El mundo era nuevo, lavado, brillante. Irrumpí en la casa goteando, dejando un rastro de agua y lodo en el suelo de tierra apisonada. Elena estaba de pie junto a la ventana, con una mano apoyada en el cristal, mirando la lluvia con una expresión de asombro y gratitud silenciosa. Se volvió al oírme entrar, su rostro listo para preguntar, para preocuparse, pero se detuvo. Lo que vio en mis ojos la dejó sin palabras. Vio que la tormenta que había dentro de mí por fin había cesado. Vio la luz. No intenté explicarlo. Las palabras eran demasiado pequeñas para lo que había sucedido. Solo extendí mi mano, todavía temblorosa por la emoción. «Ven», le dije, y mi voz era clara, firme, llena de una certeza que nunca antes había tenido. «Ven conmigo, vieja. Tienes que ver esto. Es la respuesta a todo». No dudó. No hizo ni una sola pregunta. Vio la verdad en mi rostro y simplemente puso su mano en la mía. Su piel era cálida. Juntos salimos de la casa y caminamos hacia la tormenta. Era la primera vez en mucho tiempo que caminábamos sin el peso del mundo sobre nuestros hombros. El agua nos empapaba a los dos, pero se sentía como una bendición que compartíamos. La conduje por el campo, ahora embarrado, mis pies encontrando el camino con seguridad. Llegamos al lugar. El gran mezquite yacía como un gigante dormido, y la lluvia golpeaba su tronco con un sonido suave y rítmico. Con un cuidado reverente, retiré las ramas y la lona mojada que cubrían el corazón del árbol, y le mostré el milagro. La reacción de Elena no fue un grito. Fue un suspiro, un sonido suave, un escape de aire que contenía toda la fe, toda la espera y toda la devoción de su vida. Su mano voló hacia su boca y sus ojos se llenaron de lágrimas que se mezclaron instantáneamente con la lluvia en sus mejillas. No tocó la imagen, no se atrevió, simplemente se arrodilló lentamente en el lodo, a mi lado, y su mirada nunca se apartó del rostro de la Virgen. En ese momento todas las mentiras, todos los secretos, toda la distancia que mi dolor había puesto entre nosotros, se disolvió. Volvíamos a ser uno. Nos tomamos de la mano y, sin necesidad de palabras, comenzamos a rezar. No el rosario de las peticiones desesperadas, sino un agradecimiento puro, una letanía de gratitud que brotaba directamente de nuestras almas lavadas. La herida de mi corazón por fin había sanado. La lluvia duró toda la noche y
hasta bien entrada la mañana siguiente. Fue una lluvia larga, generosa, que empapó la tierra hasta sus raíces más profundas. Cuando finalmente paró, el sol salió sobre un mundo transformado. El aire estaba limpio, fresco, el polvo había desaparecido, el valle olía a vida, a tierra fértil, a esperanza, y el silencio ya no era de muerte. Estaba lleno del goteo del agua desde las hojas y del canto de los primeros pájaros que regresaban. La noticia del milagro no se difundió con gritos, sino como el agua misma, filtrándose lentamente en la comunidad. El primer milagro que todos vieron no fue la imagen en el árbol, sino la lluvia. Nadie en el valle podía recordar una lluvia así. Nuestro vecino más cercano, el viejo Ramiro, fue el primero en llegar. Se acercó con cautela, con el sombrero en la mano. «Santiago», dijo, con la voz ronca por la emoción, «esta lluvia no es normal, es una bendición». Lo invité a acercarse y sus ojos se posaron en la imagen. Se quedó sin palabras. Se quitó el sombrero, se arrodilló y rezó. Poco después volvió con sus 2 hijos. Ellos, a su vez, llamaron a otros. Al mediodía, una pequeña multitud se había reunido en mi tierra. Hombres, mujeres, niños. Todos se acercaban en silencio, con una mezcla de escepticismo y anhelo en sus rostros, y se iban con lágrimas en los ojos y la fe renovada en sus corazones. Quiero pedirte una última cosa. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha dado un poco de esperanza, escribe en los comentarios: «La fe mueve montañas». Que tu afirmación se una a la de cientos de otros, creando una cadena de fe y esperanza que llegue a todos los que la necesitan. Y no olvides suscribirte, para que no te pierdas ninguna de las historias que están por venir. Nadie habló de la madera, nadie habló del dinero. Todos entendieron, sin que yo tuviera que decir una palabra, que ese lugar se había vuelto sagrado. Fue Elena, con su sabiduría tranquila, quien lo expresó primero. «No podemos moverla», dijo a la gente reunida. Ella eligió este lugar. Un hombre del pueblo, un carpintero, añadió: «Entonces debemos construirle una casa, para protegerla del sol y del viento». La idea prendió como una chispa en la hierba mojada. De repente, ya no era mi milagro, era nuestro milagro. Los días que siguieron fueron los más hermosos de mi vida. La comunidad, que había estado tan fracturada por la desesperación y la escasez, se unió con un propósito común. Los hombres trajeron madera de sus propias tierras, adobe, herramientas. Las mujeres organizaron comidas comunitarias, trayendo lo poco que tenían para compartirlo entre todos. Construyeron una pequeña capilla, humilde y fuerte, alrededor del tronco del mezquite, dejándolo exactamente como había caído, como el altar natural de esta nueva iglesia. Yo no dirigí nada, simplemente trabajé junto a ellos, un hombre más entre mis hermanos. Mi testimonio no consistía en dar sermones, sino en mi silencio, en la paz que todos podían ver en mi rostro. Yo era la prueba viviente de que la redención era posible. El hombre amargado y desesperado había muerto, y en su lugar había un guardián humilde de un regalo divino. 5 años después. Hoy, el sol que acaricia el valle de San Juan es un sol amigo. Ya no castiga, nutre. El valle es un tapiz de verdes vibrantes. El maíz crece alto y fuerte, y el agua del pozo es abundante y clara. La pequeña capilla del mezquite sagrado es el corazón de nuestra comunidad. Siempre hay flores frescas junto al tronco, y las paredes están llenas de pequeñas fotos, trenzas de niños y notas de agradecimiento escritas a mano. Es un lugar de silencio, un lugar donde la gente viene a sentarse y a recordar que los milagros ocurren. Mi cabello es casi completamente blanco ahora, pero mi corazón es más joven que nunca. Esta tarde traje a mi nieto Santiago, un niño de 6 años con los ojos curiosos de su abuelo. Lo senté sobre mis rodillas.
justo al lado del tronco donde la imagen de la Virgen sigue velando por nosotros. Puse mi mano áspera en su cabeza, tal como mi abuelo hizo conmigo hace tantos años, bajo la sombra del árbol que ya no está, pero que de alguna manera sigue aquí. Mira, Santi, le dije en voz baja, este lugar es especial. Aquí aprendimos que la fe, como un árbol viejo, a veces puede parecer muerta por fuera, seca y sin vida. Pero si te atreves a mirar en su corazón, siempre, siempre encontrarás un milagro esperando. Él me miró sin comprenderlo todo, pero asintió. Desde la puerta de la capilla, Elena nos sonreía. Ahora ella dirige un comedor comunitario que fundamos con las primeras cosechas abundantes. Alimenta a los necesitados, no solo con comida, sino con la misma fe serena que una vez me salvó. Nuestro legado no es la capilla, ni la historia del milagro. Nuestro legado es esta comunidad, que floreció cuando recordó una verdad fundamental, como dice la Escritura que ahora entiendo en lo más profundo de mis huesos. Los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. Nosotros sembramos un campo de lágrimas, y Dios, en su infinita misericordia, nos ha permitido cosechar un paraíso.